noches, hermanos. El Señor les bendiga en este maravilloso y bendecido sábado que Dios nos ha regalado. Antes de iniciar con un tema que es de vital importancia para cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos y para el mundo entero, sí vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo, pero especialmente en esta noche vamos a hablar de la paciencia. Pero antes de abrir la palabra de nuestro Dios, me gustaría invitarlos a hacer una oración. Yo lo voy a hacer puesta de rodillas, los que gusten acompañarme. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, que su morada está en las alturas de los cielos, santo y glorificado es su bendito nombre, Señor. Gracias le damos por la vida, por la salud, por este hermoso privilegio, Señor, de poder estar aquí delante de su presencia para estudiar de su palabra. Señor, derrame de su Espíritu Santo para poder comprenderla y para poderla llevar a cabo. Señor, que podamos ser instrumentos para las demás personas también y que nuestro carácter también sea moldeado y sea un modelo a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Señor, quédese con cada uno de nosotros. Hable usted por medio de mi boca, que las palabras que he de expresar, los pensamientos, provengan solamente de la Escritura y que todo sea para la honra y gloria suya. Le agradecemos por tanto y le pedimos que se quede con cada uno de nosotros, pidiendo el perdón de nuestras faltas en el nombre precioso, quien es Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos gozosos en esta noche de haber recibido una vez más en esta tierra un santo sábado? Amén, ¿verdad? Amén. Nos gloriamos y nos alegramos en el Señor por esa hermosa bendición. Bien, como les comentaba anteriormente, vamos a hablar especialmente de un fruto del Espíritu que, vaya, es delicado y es muy importante para nuestro carácter, la paciencia. Pero voy a invitarlos a ir a Colosenses. Vamos a abrir la Escritura en el libro de Colosenses 1, versículos 10 y 11. Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarlo en todo, para que fructifiquéis en toda buena obra y crezcáis en el conocimiento de Dios. Fortaleceos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que tengáis paciencia y longanimidad. ¿Qué dice? Para que andemos como es digno del Señor y que en todo lo que hagamos sea solamente para agradarle, ¿verdad? Para que fructifiquemos, para que llevemos fruto y para que crezcamos claramente en el conocimiento de Dios. Claro está que solamente lo podemos hacer con la ayuda de nuestro Dios, ¿verdad? Hoy en día atravesamos muchos problemas y de diversos tipos. Sin embargo, sabemos muy bien que el origen de los problemas mayormente tienen origen, y vaya la redundancia de la palabra, en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos como un espejo. Cuando nosotros vamos al espejo, nos levantamos muy de mañana, vamos al espejo y cuando ya estamos de repente aquí a las carreras, desempeñamos diversas actividades antes de salir de nuestro hogar, vamos muy a carreras. ¿Qué pasa? Cuando estamos enfrente de un espejo, de repente no nos dio el tiempo de arreglarnos completamente, o notamos al levantarnos que hoy, estoy despeinado, ¿no?
Entonces, ¿qué pasó ahí? En ocasiones se vuelve un ciclo repetitivo. ¿Por qué? Porque no nos damos como el tiempo para realizar esas acciones, eso que me hace falta. ¿Y por qué? Porque realmente eso ya fue un problema para mí y un desorden al no realizar cierta actividad. De esa forma ocurre en nuestra vida y en muchas ocasiones. Pero bien, vamos a ir a Gálatas para ver cuáles son los frutos del Espíritu y también para conocer cuáles son las obras de la carne. Ahorita vamos a ver en pantalla claramente cuáles son, de manera comparativa, la diferencia entre los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Yo le voy a dar lectura, si gustan seguirme, es en Gálatas 5:22. Dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Y posteriormente, en Gálatas, ahí mismo en el 5, versículo 19, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya previene, los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué debemos de tener? Pues los frutos del Espíritu, ¿verdad? Porque claramente nos dice la palabra de Dios que si tenemos los frutos o las obras de la carne, pues no heredaremos el reino de Dios. Ahora vamos a ir al siguiente versículo, que es Gálatas 5:16 también. ¿Cómo es que nosotros podemos evitar las obras de la carne? En el versículo 16 dice lo siguiente: digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfaréis los deseos malos de la carne. ¿Y cómo es que nosotros podemos vivir en espíritu? Pues en la armonía, en la comunión con Dios, que nos va a llevar a una obediencia. Y tal obediencia nos va a transformar y va a permitir que nuestro carácter sea moldeado. Pero ¿qué es la paciencia? La paciencia, si lo buscamos en el diccionario, y en pantalla lo van a ver, dos definiciones importantes, la cual dice así: es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Pero también nos dice que también es la capacidad humana para tolerar situaciones molestas, irritantes o de adversidad con tal de conseguir un objetivo. Es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Cuántos de nosotros somos pacientes? Difícil pregunta, ¿verdad?, en contestar. Yo creo que la mayoría, y me menciono, ¿verdad? Antes que nada, sé que el Señor me está hablando, ¿verdad?, por medio de este tema, esta reflexión, y siempre nos habla de muchas formas. Esta forma me habló de la paciencia, y veo que no solamente la paciencia es soportar algo
o a alguien, sino que más que eso, vemos también que hay varios tipos de paciencia. Ahorita vamos a ver cuáles son esos tipos de paciencia y de qué forma nosotros nos podemos identificar en cada uno de ellos. Vamos a mostrar algunos ejemplos también para comprender claramente esto. Pero hay algo muy significativo que debemos de comprender, que los frutos del Espíritu ya existen en nosotros, ya existen desde el principio. Pero ¿qué pasa? Que realmente necesitamos practicarlos o desarrollarlos. Es lo que nos falta, ¿no? ¿Por qué? Porque los frutos ya están, solamente hay que practicarlos, hay que permitir que realmente ejerzan una influencia en nuestra vida y hacia los demás también. Vamos a ver algunos ejemplos y me gustaría mencionar que para que nosotros podamos tener ese fruto o llevar un buen fruto, pues claro está en que el cambio se va a efectuar poco a poco en nuestra vida. No va a ser una situación repentina o un cambio que va a ser al instante, ¿no? Es poco a poco, por eso dice desarrollarlos. Y pues para cosechar algún fruto, no nada más la paciencia, sino los demás, pues se requiere de cierto tiempo. Pero no quiere decir que tengamos que aplazarlo, ¿verdad? Y dejarlo después. No, es importante que vayamos trabajando en eso porque es fundamental para nuestro carácter, para nuestra vida espiritual. Dice que si nosotros satisfacemos los deseos malos de la carne, pues fácil y claramente lo dice aquí en el versículo 21, ¿verdad? No heredaremos el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero ¿qué cosas producen perder la paciencia? Antes de pasar a esa respuesta, me gustaría mostrarles los tipos de paciencia que existen. Existen 3 tipos de paciencia. Existe la perseverancia, la tolerancia y el autocontrol. En la perseverancia encontramos que es el talento para resistir en situaciones de lentitud. ¿Por qué de lentitud? Por ejemplo, por mencionar algunos, cuando estamos en alguna sala de espera, ¿qué ocurre en esas situaciones? No se apura, necesito hacer este trámite, tengo prisa, no, se van a tardar un montón y nos empezamos a frustrar, ¿verdad? Nos empezamos a desesperar. Cuando estamos también en una sala de espera en el médico, cuando que se nos retrasó el transporte público, que no pasó el camión y más, ¿por qué? Porque no nos dimos el tiempo y vamos atrasados, ya se me hizo tarde y pienso que al llegar a la parada ya va a pasar de repente el camión, ¿no? Y empezamos a nosotros mismos presionarnos y estresarnos y eso causa un gran problema en nuestra salud. También se refiere también a que pues tengamos perseverancia al insistir en algún cometido o algún objetivo que yo deseo alcanzar. También se refiere a eso. Por ejemplo, nosotros como creyentes, como cristianos, ¿qué esperamos? Pues esperamos anhelantemente la venida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero para ello, para alcanzar la vida eterna, tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser pacientes. Y posteriormente, en la tolerancia nos explica que son conductas irritantes, molestias o contrarias de otros individuos.
Esta se refiere más en la relación, en las relaciones interpersonales, ¿verdad? En la relación con los demás. ¿Cómo es que yo trato a los demás o cómo es que yo quisiera que me tratan? Por ejemplo, el perder la paciencia y, no sé, un ejemplo, pelearme con alguien que no resuelve nada, ¿verdad? Llegar a mencionar incluso palabras irritantes o palabras que ofenden a los demás. Y son situaciones que no resuelven nada. Sin embargo, aquí es importante reflexionar que cuando pasen ese tipo de situaciones en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en el mercado, en cualquier lugar que nos encontremos, incluso en la iglesia, nosotros debemos de escuchar primero, prestar atención y no tener esa tolerancia para no irritarnos y no empezar o mencionar palabras que pudieran en ocasiones ofender a los demás. Es importante escuchar y esperar el momento para nosotros poder opinar. Eso es asertividad. Y por último, otro de los tipos de la paciencia es el autocontrol. El autocontrol nos dice que es aguardar por el momento perfecto para cometer una acción deseada. Por ejemplo, cuando nos vemos forzados a postergar alguna acción o alguna actividad que deseamos mucho. Es decir, yo ya quiero, no sé, estoy enfermo y estoy en cama y ya me desesperé porque estoy inmóvil y ya quiero hacer tantas cosas y no puedo, ¿no? Es algo que yo ya tengo que postergar porque primeramente me tengo que curar, aliviar y después realizar la acción. También, pues cuando no se nos revela cierta información en el momento que nosotros queremos que se nos revele, también es un tipo de paciencia. La forma en que nosotros nos desesperamos por no hallar la respuesta que nosotros queremos encontrar en el instante. Un ejemplo claro de esto está en que nosotros muy a menudo estamos muy acostumbrados tanto a la tecnología que ya tenemos que el WhatsApp, ¿no? Mandamos un mensaje y al instante queremos que nos respondan, ¿no? O una llamada telefónica, por no irme tan lejos. Me manda buzón o algo, ¿no? Esas son situaciones en las que nosotros no tenemos la suficiente paciencia y que en ocasiones son problemas que pues nos llevan a que nosotros mismos los originamos y nos estresamos fácilmente. Pero también hay algunos ejemplos también en la palabra de nuestro Dios que nos dice cómo es que tuvieron la paciencia o que no soportaron. Vamos más adelante a ver, y también algo muy sencillo por mencionar, a veces nos ocurre que oramos con tanta devoción y fe a nuestro Dios y en ocasiones no tenemos una respuesta a lo mejor al instante, ¿verdad? O en el momento, porque Dios siempre tiene el tiempo y sus planes son perfectos, ¿verdad? Entonces, no sabemos esperar a la respuesta de nuestro Dios. Y también cuando nos encontramos en situaciones difíciles, nos desesperamos porque no tenemos la respuesta, no tenemos la solución a nuestro alcance. Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia. Y eso lo vemos en Santiago 1, versículos 2 al 4. Vamos a ir rápidamente a Santiago 1. Santiago 1, versículos 2 y al 4.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí está la promesa de nuestro Dios, ¿verdad? Y la bendición del cómo es que nosotros podemos desarrollar la paciencia por medio de las pruebas. Pero vamos a ver un escrito de espíritu de profecía que nos habla acerca de eso, para que nosotros podamos tener paciencia y ser tolerantes con los demás, entre otros. Dice lo siguiente en espíritu de profecía: debemos tener amor. Lo primero que debemos de tener es amor. Y unido a esto están el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Vemos el desasosiego del mundo y su insatisfacción. Desean algo que no tienen, anhelan algo para mantener un estímulo o algo para divertirse. Pero para el cristiano hay gozo, hay paz, benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia, y a estas cosas necesitamos abrir las puertas de nuestro corazón, fomentando las gracias espirituales del Espíritu de Dios, ¿verdad? Antes que cualquier cosa, es importante que nosotros nos esforcemos por alcanzar los frutos del Espíritu. Claro, lo menciona. Dice lo siguiente también: nadie puede hacer esto para otro. Todo esto es personal, ¿verdad? Usted puede ponerse a trabajar y conseguir las gracias del Espíritu, pero eso no sirve para mí. Cada uno individualmente debe ponerse a trabajar y determinar por medio de esfuerzos personales el tener la gracia de Dios en el corazón. Yo no puedo modelar un carácter para usted, ahí está hablando de la hermana de Guay, ¿verdad? Ni usted puede hacerlo por mí. Es una carga que descansa sobre cada uno individualmente, joven o viejo. Yo no puedo decirle a mi hermana Catalina, ¿verdad? Yo no puedo forzarla a algo o a obligarla, porque ya es personal. Su conducta y el desarrollo que ella va a efectuar para poder tener esos frutos del Espíritu, principalmente la paciencia. Es el carácter de cada uno de nosotros es diferente. Algunos, y hay muchas personas, no lo dudo, que son pacientes. Y qué bendición, ¿no? Alcanzar esos frutos del Espíritu, sobre todo la paciencia. Además, pasando a lo siguiente, vamos a ir a algunos ejemplos que nos muestra la palabra de nuestro Dios. En la siguiente diapositiva vemos cómo la paciencia envuelve la perseverancia, la tolerancia y el autocontrol. Por ejemplo, allí en la pantalla van a ver ustedes dos imágenes. Allí, si se fijan en la de abajo, hay tráfico, ¿verdad? Hay muchos carros. ¿Y qué produce eso en ocasiones en nosotros? Que tengamos impaciencia, ¿verdad? Y nosotros vamos ya de tarde, salimos corriendo y se nos atraviesa un carro y queremos pitar, decimos tantas cosas y no tenemos esa tolerancia incluso con esas personas, ¿verdad? Con los demás choferes. Hay muchos casos en los que hemos visto notablemente esto, pero es importante que nosotros tengamos un tiempo también para cada cosa, para cada actividad, porque si no, no vamos a poder nosotros lograr tener ese espíritu. Y
mencionando los demás ejemplos, está el caso de Abraham, que se menciona en Génesis 1:1. Bueno, claro, conocemos su historia, ¿verdad? Y principalmente, por mencionar en el lado de la paciencia, pues él esperaba la llegada de un hijo, ¿verdad? El hijo prometido. Entonces, el hijo de la promesa, perdón. Y sin embargo, Dios se lo brindó, ¿verdad? En el tiempo que él así lo quiso. No a la voluntad de cada uno de nosotros, sino que siempre en los tiempos de Dios. También en Noé, que es otro caso, y vamos a ir a 1 de Pedro 3:20. Es otro ejemplo de la paciencia. En los tiempos de Noé, vamos a ver qué pasó. En 1 de Pedro 3:20 dice la palabra, dice así: que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, mientras se construía el arca. En ella pocos, solo 8 personas fueron salvadas del agua. Aquí nos muestra el cómo y con cuántos Dios ha sido paciente. Y Dios ha sido paciente de muchas formas y se ha manifestado en nuestras vidas también. Vemos aquí que en los tiempos de Noé, ¿qué pasaba? Pues iba a venir un diluvio, y entonces le encomendó a Noé, ¿verdad?, preparar el arca, predicarles al pueblo para que ellos pudieran ser partícipes y salvar sus almas, sus vidas. Sin embargo, Dios dispuso de un tiempo para que eso sucediera. Dios fue muy paciente para esperar respuesta de los hombres, de sus hijos. Sin embargo, muy pocos fueron los que entraron al arca y se salvaron, ¿verdad? Entre ellos aquí menciona que fueron 8 personas, ¿verdad? Familia de Noé. Entonces vemos aquí cómo la paciencia de nuestro Dios, que es nuestro modelo, aquí se manifestó en este ejemplo. También vayamos a Éxodo 32:1. Éxodo 32:1. Dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le pasó. Aquí sabemos y recordamos la historia de cuando pues Moisés subió, por medio de Dios le manifestó y lo estaba guiando, ¿verdad?, hacia dónde se tenía que dirigir. Y fue tanta la impaciencia de estas personas que pues se acercaron a Aarón, ¿verdad? ¿Y qué le pidieron? Que levantaran dioses y que los adoraran. ¿Por qué? Porque no esperaban respuesta de Moisés. Moisés no regresaba. Ya tenía tiempo ahí y no había respuesta. Entonces fue tanta la desesperación que hicieron esta acción. Sin embargo, fue algo que, pues una respuesta de ellos que marcó sus vidas, y de esa forma también puede pasar en nosotros. Cuando tomamos decisiones tan rápidas, sin pensarlas, sin pedir la ayuda de nuestro Dios, y nos equivocamos. Y desafortunadamente a veces son cuestiones de vida o muerte. Lo digo así porque es muy fuerte a veces la forma en que nosotros tomamos decisiones, que nos equivocamos tan notoriamente. ¿Por qué? Porque no estamos cerca de nuestro Dios, no le pedimos de su dirección y no permitimos que se haga su voluntad. Siempre nosotros queremos que las cosas se hagan como nosotros pensamos que son mejores para nosotros.
y nos desesperamos tanto en una respuesta, incluso a una oración, que realizamos acciones indebidas y faltamos y somos desobedientes a nuestro Dios. Entonces prestemos atención en cada uno de esos ejemplos. También pues la situación de otro ejemplo fue Pedro, ¿verdad? El cómo Dios le perdonó a pesar de su negación. Lo negó 3 veces, ¿verdad? Y cómo Dios fue paciente con él e incluso hasta le regaló el perdón, ¿verdad? También pues un claro ejemplo también está con los discípulos. Vamos a ir a San Marcos en el capítulo 14, versículo 32. Veamos qué pasó con ellos. Marcos 14, versículo 32. Dice así: entonces fueron al lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y continúa la lectura en el versículo 33. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y empezó a sentir pavor y angustia. Les dijo: mi alma está abrumada de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces volvió y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver los halló otra vez, ¿qué? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la 3ª vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, el que me entrega se acerca. Vemos aquí también cómo nuestro Señor Jesús tuvo tanta paciencia con sus discípulos, porque les había entregado un cometido, ¿verdad? Que oraran, que velaran. Sin embargo, ¿cómo los encontró? 3 veces también, durmiendo. Y aquí vemos cómo la respuesta de nuestro Dios hacia nosotros por medio de la paciencia es tan grande, ¿verdad? Y nosotros con tantito y ya nos desesperamos. Ya nos impacientamos, ya dijimos esto, ya hicimos el otro. Y muy a menudo estamos hablando que diario, ¿verdad?, nos enfrentamos con situaciones distintas en nuestra vida cotidiana y que no sabemos responder a ese tipo de situaciones. Sin embargo, aquí vemos el ejemplo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, el cómo Él tuvo paciencia y cómo es que podemos soportar incluso ante las pruebas, y cómo es que nosotros podemos desarrollar esa paciencia por medio de las tribulaciones. Si vamos al siguiente ejemplo, menciona a María y a Marta. Vamos a ir a Lucas 10:40 para ver de qué forma vemos aquí la paciencia con la cuestión también de la tolerancia. Lucas 10:40 dice así: pero Marta, atareada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deja servir sola? Dile que me ayude. Pero Jesús le respondió:
Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María eligió la buena parte que no le será quitada. Aquí vemos cómo las actividades y a lo mejor las tareas que a veces son atareadas, y aquí, bueno, vimos la desesperación de Marta, ¿verdad? Tengo muchas cosas que hacer y mi hermana no me ayuda. Señor, dile algo. O qué hacemos también en nuestra casa, en nuestro trabajo. Oye, yo ya hice todo esto, tú que a ti te toca lo demás, ¿no? Y nos impacientamos, nos molestamos, nos airamos y nos molestamos de tal manera que realmente perdemos totalmente, no solamente la paciencia, sino que todos los frutos del Espíritu ahí van de la mano. Entonces, es fundamental para nuestro carácter y el desarrollo de cada uno de los frutos del Espíritu. Vamos a pasar a lo siguiente. Vayamos a Romanos 5, en el capítulo 5, versículos 3 y 4. Romanos 5, versículos 3 y 4. Dice de la siguiente forma: y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter aprobado, y la aprobación alienta la esperanza. Vamos a ir también a Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Dice así: porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, ¿verdad? Y vayamos también a Efesios 4:2. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportados unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén, ¿verdad? También es importante que con humildad, con mansedumbre, con gozo, también, ¿verdad? Con paciencia nos soportemos los unos a los otros, pero no lo podremos hacer si no tenemos amor. Amor principalmente a nuestro Dios y posteriormente pues a nuestro prójimo, ¿verdad? Desafortunadamente, debido a que no tenemos la suficiente, incluso la esperanza, la fe, la confianza en nuestro Dios, pues no somos pacientes tampoco por esa cuestión. Pero vayamos que nos dice la promesa de nuestro Dios en Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3, versículo 10. Dice: por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir en el mundo, para probar a los que habitan en la tierra. Y pues por mencionar Apocalipsis 14:12, ¿verdad? Que nos dice: aquí está la paciencia de los santos, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Claro está, ¿verdad? Que sin la paciencia no lograremos tener la santidad, ¿verdad? Que Dios requiere de nosotros. Vayamos a Lucas 21:19 también. Lucas 21:19. Nos dice: perseverando firmes, salvaréis ¿qué? Vuestra vida. Amén. ¿Cuántos decimos amén por esto? Entonces queremos ser salvos, pero para eso necesitamos ser perseverantes.
y no tener la mentalidad como, por mencionar algún ejemplo, el microondas, ¿verdad? ¿Cuál es su función? Que al instante, en unos segundos, ya calentó la comida, ¿verdad? En segundos. Nosotros no vamos a poder desarrollar y practicar la paciencia si realizamos acciones que nos lleven a ser impacientes. Por ejemplo, el microondas sabemos que también es dañino para la salud, ¿verdad? Pero ¿qué hace el microondas? Pues rápidamente, o la comida rápida también, por mencionar otro ejemplo, eso te lleva a que cuando realices otro tipo o cuando quieras consumir algún otro tipo de alimento y que lo tengas que de repente tú preparar, es rápido el problema, te desesperas y no solamente cocinando también, sino también el que espera, ¿no? Entonces, por eso es que muchas personas llevan consigo tantos problemas, tenemos tantos problemas en nuestra vida, porque permitimos y somos partícipes de las prácticas del mundo, ¿no? Entonces, por eso es que también nos vemos afectados espiritualmente. Vemos aquí dos puntos importantes que ya mencionamos. Sabemos que la paciencia se desarrolla con las pruebas, con las tribulaciones. Por un lado, en las situaciones difíciles, pero también por el otro, hacia los demás. ¿Cómo es que tenemos esa relación con mi prójimo? Sabemos de antemano que todos somos imperfectos y que necesitamos claramente de la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Para poder nosotros cambiar y ser transformados. Pero también tenemos que probarnos a nosotros mismos y analizarnos, ¿qué es lo que me desespera? ¿Qué es lo que me impacienta? ¿Qué es lo que me frustra, me estresa, me irrita? ¿Qué es lo que hace que no sea tolerante con los demás? Que no persevere para alcanzar alguna victoria en Cristo. Analicémonos a nosotros mismos y meditemos en qué es lo que me produce la impaciencia. ¿Qué será? ¿Será una situación? ¿Serán dos? ¿O más? Vayamos a Hebreos 12, versículos del 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejemos todo lo que nos estorba y el pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta, fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que sufrió tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestro ánimo hasta desmayar. Tenemos que correr la batalla, como dice Pablo, ¿verdad? Y tenemos que perseverar para llegar hasta el fin, hasta la meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Será que conseguir un mejor trabajo? ¿O tener una mejor casa, un mejor carro? ¿O será que nosotros tenemos una meta y un objetivo que deseamos anhelantemente? ¿Cuál será? La esperanza y el anhelo de ver a nuestro Señor Jesús cara a cara, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que ser partícipes de las promesas de nuestro Dios en el reino celestial. Amén, ¿verdad? Qué bonita esperanza. Y eso nos motiva, nos impulsa a que
corramos la batalla de la paciencia, que nos esforcemos y seamos valientes. Que si tengo alguna situación que me intolera, que guardemos con paciencia, que toleremos la situación, que perdonemos al hermano que me ofendió, que si no hice nada, ofrezco ese perdón, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones no somos así, y eso no nos va a permitir mejorar nuestro carácter. Al contrario. También, ¿qué necesitamos nosotros para ser pacientes? Vamos a ir a 2 versículos más que nos hablan de esto, y vamos a ir a 2 de Timoteo 3, versículo 10. 2 de Timoteo 3, versículo 10. Dice así: pero tú conoces mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones? Y de todas me libró el Señor. Amén, ¿verdad? La esperanza y la promesa de nuestro Dios, que en cualquier situación Él está a nuestro lado, nos ayuda, pero siempre y cuando nosotros reconozcamos a nuestro Dios, reconozcamos la doctrina y lo que de verdad importa. Sabemos que Dios no nos va a probar con algo que pues no podemos soportar, ¿verdad? Entonces, pues estar unánimes en la fe y esperar en el Señor, ser pacientes para nosotros poder también tener una respuesta de Él. Porque más a los que aman a Dios, pues Él siempre ayudará, ¿verdad? Él siempre nos ayudará. Sabemos que los planes de Dios para nosotros, pues, son para bien y no para mal. Y si esperamos en el Señor, tendremos respuestas de gran bendición que van a cambiar nuestra vida totalmente. Vamos a ir al un punto importante. Como les mencionaba anteriormente, estábamos hablando de los tipos de paciencia, que nos habla acerca de la perseverancia, del autocontrol y de la tolerancia. Si nos vamos hacia la parte de la perseverancia, vamos a encontrar varios versículos que nos presentan cómo la paciencia la podemos adquirir, y vamos a ir a Santiago en el capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Santiago 5, 7 al 11. Dice así: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguarda con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Vosotros también tened paciencia, afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos de otros, para que no seáis condenados. Mirad que el juez está a la puerta. Hermanos míos, tomad por modelo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Consideramos felices a los que soportaron con paciencia. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. De antemano sabemos que cuando algún fruto o cuando estamos listos para la cosecha, pues para que dé fruto se requiere de cierto tiempo, ¿no? Y cuidado, hay que estarlo alimentando, hay que estarle poniendo agua, nutrirlo, ¿verdad? Y en cierto tiempo pues va a florecer y va a dar fruto. No va a ser de la noche a la mañana. Hay un tiempo para todo. Y así es precisamente como se desarrolla la paciencia en nuestra vida, en nuestro carácter.
pero si no lo empezamos si no lo sembramos, pues difícilmente vamos a cosechar, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. Apocalipsis 2, 2 y 3. Dice así, esto es un mensaje a Éfeso, la iglesia de Éfeso, y dice: conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. ¿Qué dice aquí? No puedes tolerar a los malos. Pero después en el versículo 3 nos dice: has perseverado y soportado pruebas por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vayamos a 2 de Tesalonicenses 1, 4 al 5. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 4 y 5, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta es una evidencia del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. Y vamos a irnos también a 2 de Timoteo 4:2. Esto que leímos anteriormente nos habla acerca de la perseverancia, esperar en el Señor, pero también acerca de la tolerancia. En 2 de Timoteo 4:2 nos dice lo siguiente: que prediques la palabra, que instes a tiempo y a destiempo, convence, reprende y anima. Pero ¿cómo nos dice que tiene que ser? Con toda paciencia y doctrina. Al predicar la palabra de nuestro Dios también se requiere de paciencia, y mucha paciencia, ¿no? Para enseñar. Porque un maestro hacia su discípulo tiene que mostrarle y presentarle la paciencia, porque difícilmente también pues va a poder aprender, ¿verdad? Y ese aprendiz va a tener muchas respuestas. No en el momento te va a comprender todo porque no ha conocido. Pero si tú le demuestras que eres tolerante, que puedes esperar, que puedes escuchar, entonces va a tener esa confianza para dirigirse contigo y hacer preguntas. Vayamos también como forma de autocontrol en Mateo 18:26, nos muestra otro ejemplo también, muy claro y muy conocido. Mateo 18, versículo 26. Dice lo siguiente: entonces aquel siervo se postró y le suplicó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Aquí habla acerca de los dos deudores y cómo el perdón se manifestó aquí, ¿verdad? Conocemos un poco la historia del primer deudor que fue perdonado de la deuda que tenía, y él no perdonó. Entonces, cómo aquí nos muestra un ejemplo también a nosotros, el cómo es que nosotros podemos, la reflexión es que nosotros tratemos a los demás como también nosotros queremos ser tratados, ¿verdad? Entonces, aquí algunas personas por ejemplo, nos han tenido mucha paciencia, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a demostrarles paciencia a los demás, a ser tolerantes? A veces no lo somos, queremos que nos perdonen, pero nosotros no queremos perdonar, ¿verdad? Entonces esto pasó y finalmente hay una consecuencia, ¿verdad?, de cada acción. Aquí dice, bueno, pues que lo entregaron a los verdugos y pues finalmente tenía que pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque no aprovechó la bendición y el perdón que había recibido. Entonces, así nos puede pasar. Y pues finalmente, para terminar, quiero invitarles a ir a Juan
a Juan 15, versículos del 1 al 6. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto y poda al que lleva fruto para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin la ayuda de Dios. Entonces, bueno, esa es una parábola que nos presenta, ¿verdad?, cómo producir frutos, y esta es algo esencial para nuestra vida espiritual con los frutos del Espíritu. Vayamos a Romanos 15, versículo 4 y 5. Romanos 15, 4 al 5. La promesa de nuestro Dios en su palabra, en Romanos 15, versículos 4 y 5, dice así: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Que el Dios de la paciencia y el consuelo os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y que podamos meditar, reflexionar acerca de este fruto del Espíritu, que es importante que tengamos para desarrollar un carácter esencial en nuestra vida espiritual, y para que de verdad el Señor se pueda manifestar en nosotros y podamos cambiar notablemente, ¿verdad? Y demostrar a los demás que podemos cambiar, incluso de los defectos que nosotros ya tenemos, que podemos mejorar, ¿verdad? Que el Señor nos ayude y nos siga acompañando.